En este video, descubriremos los 9 pecados mortales según la Biblia, aquellos que bloquean nuestra conexión con Dios y nos alejan de su gracia. Estos pecados son el camino más rápido hacia la condena eterna, ya que Dios los aborrece. Así que prepárate para un mensaje poderoso y transformador. Es hora de evitar estos pecados y caminar en la luz divina. Quiero advertirte que lo que estás a punto de escuchar no es para aquellos que se consideran perfectos. Este mensaje es para aquellos de nosotros que reconocemos nuestras fallas y estamos dispuestos a aprender y crecer. Hoy, nos adentraremos en el fascinante libro de los Proverbios. Este tesoro de sabiduría divina nos brinda una brújula moral para navegar por los desafíos de la vida. En sus páginas, encontramos las palabras del sabio rey Salomón, un hombre que buscó la sabiduría y recibió la gracia de Dios para compartirla con nosotros. Permíteme decirte que estas instrucciones divinas son más que simples consejos. Son una hoja de ruta para una vida plena y significativa. Si realmente queremos vivir en armonía con el propósito de nuestro Creador, debemos prestar atención a estas palabras con el corazón abierto y la mente dispuesta a cambiar. En el capítulo 6 de Proverbios, se nos revelan los pecados que Dios aborrece. Estas palabras no están destinadas a señalar con el dedo o a condenar, sino a iluminar nuestro camino y ayudarnos a evitar los peligros que acechan en nuestro camino. Es importante comprender que estos pecados no son exclusivos de una época o cultura específica. Son atemporales y universales, y pueden afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Por eso es tan crucial que nos detengamos y reflexionemos sobre ellos. Estos pecados son como advertencias en el camino de la vida, señales de peligro que nos instan a tomar un desvío hacia la rectitud y la redención. No debemos tomar estas palabras a la ligera, sino abrazarlas como un regalo divino que nos permite crecer y ser transformados. Contexto del capítulo 6 de Proverbios. Este capítulo no solo es una joya literaria en la Biblia, sino también una guía valiosa para nuestras vidas. En estas páginas, el sabio rey Salomón nos revela 7 pecados que Dios aborrece. ¿No es asombroso cómo la sabiduría divina puede trascender los siglos y tocar nuestras vidas hoy? En este capítulo, Salomón nos habla desde su experiencia y conocimiento adquiridos. Como gobernante de Israel, su sabiduría era reconocida en todo el mundo. Pero no se trata solo de la sabiduría de un hombre, sino de la sabiduría que proviene de Dios mismo. Es por eso que estas palabras tienen una relevancia temporal y una aplicación en nuestras vidas diarias. Al revelar estos 7 pecados que Dios aborrece, Salomón nos muestra una imagen clara de lo que es contrario a la voluntad de nuestro Creador. Estos pecados no son solo errores menores o imperfecciones comunes, sino actitudes y acciones que nos separan de la presencia divina. Son barreras que nos impiden experimentar la plenitud y la paz que Dios desea para nosotros. Es crucial que identifiquemos y eliminemos estos pecados de nuestras vidas. No se trata solo de una cuestión de obediencia ciega, sino de nuestro bienestar espiritual y emocional. Al dejar de lado estos pecados, abrimos espacio para el amor, la alegría y la abundancia en nuestras vidas. Es un acto de amor propio y un testimonio de nuestra devoción a Dios. Así que, querido amigo, te insto a que reflexiones sobre estos 7 pecados que Dios aborrece. Examina tu corazón y tu vida en busca de cualquier rastro de ellos. No temas enfrentar tus propios errores y debilidades, porque solo al hacerlo podrás encontrar el camino hacia la renovación y la transformación. En las próximas secciones, exploraremos cada uno de estos pecados con detenimiento y descubriremos cómo podemos superarlos. Estoy emocionado por el viaje que emprenderemos juntos, y estoy seguro de que al final seremos más fuertes, más sabios y más cerca de la persona que Dios nos creó para ser. Pecado 1. Ojos altivos. Querido amigo, permíteme llevarte a una reflexión profunda sobre el primer pecado que Dios aborrece, los ojos altivos. ¿Qué significa tener ojos altivos?
Es tener una mirada llena de orgullo y arrogancia, una actitud que nos hace creer que somos superiores a los demás. Es mirar a los demás desde una posición de desprecio, juzgando y menospreciando sin compasión. Este pecado de los ojos altivos nos separa de la esencia misma de la humildad que Jesús nos enseñó en su parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdas esa historia? El fariseo, con ojos altivos, se jactaba de su propia justicia y despreciaba al publicano, mientras que el humilde publicano reconocía su propia necesidad de perdón y misericordia. La altivez es una trampa peligrosa que nos aleja de la verdad y nos sumerge en una ilusión de grandeza. Nos engaña haciéndonos creer que somos mejores que los demás, que merecemos más reconocimiento y admiración. Pero la verdad es que la altivez nos vuelve ciegos a nuestras propias fallas y nos impide conectar con la humanidad compartida que nos une a todos. Por lo tanto, debemos tener cuidado con la altivez, ya que su camino conduce a la destrucción. La Biblia nos advierte repetidamente sobre las consecuencias que conlleva este pecado. Proverbios 4 y 18 nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es una advertencia clara de que aquellos que se elevan por encima de los demás están destinados a caer. La altivez no solo daña nuestras relaciones con los demás, sino que también nos aleja de la gracia y la guía de Dios. Al aferrarnos a una mentalidad de superioridad, nos cerramos la posibilidad de crecimiento y aprendizaje. Nos estancamos en una falsa imagen de nosotros mismos y dejamos de ser receptivos a las enseñanzas divinas que podrían transformarnos. Es hora de dejar de lado la altivez y abrazar la humildad. Aprendamos a mirar a los demás con compasión y empatía, reconociendo que todos somos seres humanos imperfectos en busca de significado y propósito. Al hacerlo, estaremos más cerca de la verdadera grandeza que se encuentra en el servicio desinteresado y el amor incondicional. En las próximas secciones, exploraremos los pecados restantes que Dios aborrece y descubriremos cómo podemos superarlos para vivir una vida plena y en armonía con la voluntad divina. Pecado 2. Lengua mentirosa. El segundo pecado que Dios aborrece, la lengua mentirosa. La mentira es una sombra oscura que se cierne sobre la vida cristiana, contaminando nuestra integridad y socavando la confianza que debemos tener unos en otros. Cuando nuestras palabras están tejidas con engaño, nos alejamos de la verdad y perdemos el camino hacia la plenitud de nuestras relaciones. La Biblia es clara en su condena de la mentira. En Proverbios 12 y 22, se nos revela que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios valora la verdad y la honestidad en nuestras palabras y acciones. Nos llama a vivir en la autenticidad, siendo fieles a la realidad y a nosotros mismos. La mentira no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Proverbios 25, 18 nos advierte que como mazo, espada y aguda saeta es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Las mentiras pueden herir profundamente, causando divisiones y sembrando dudas y desconfianza en los corazones de aquellos que nos rodean. Por lo tanto, te insto a que examines tu propia lengua y las palabras que brotan de ella. ¿Cuántas veces hemos caído en la tentación de decir una mentira para protegernos o para obtener algún beneficio? Es hora de enfrentar la verdad y reconocer el daño que las mentiras pueden causar en nuestras vidas y en las vidas de los demás. No obstante, la buena noticia es que la misericordia de Dios está siempre al alcance de aquellos que se arrepienten. Si has caído en el pecado de la lengua mentirosa, no desesperes. Dios está dispuesto a perdonar y a ayudarte a vivir en la verdad. Busca su guía y su fortaleza para resistir la tentación de la mentira y para aprender a comunicarte con amor y honestidad. En este camino hacia la verdad, es importante recordar que la verdad no siempre es fácil de enfrentar. A veces, puede ser incómoda y desafiante, pero es el único camino hacia la libertad y la paz interior. Que nuestras palabras estén imbuidas de autenticidad y de amor,
y que nuestra lengua se convierta en un instrumento de bendición y edificación. Pecado 3. Manos que derraman sangre inocente. Querido amigo, es un honor continuar nuestro viaje explorando el tercer pecado que Dios aborrece, las manos que derraman sangre inocente. Aunque este pecado se relaciona directamente con el acto de asesinato, quiero ampliar su concepto para abarcar todas las formas de violencia y destrucción de vidas inocentes. La Biblia nos enseña que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, cada vida es sagrada y valiosa. Cada vez que la violencia irrumpe en nuestras vidas, se rompe el tejido mismo de la humanidad. La violencia doméstica, por ejemplo, es una realidad trágica que afecta a tantas personas en todo el mundo. Es un pecado que debemos abordar con urgencia y determinación. La violencia no se limita solo a los actos físicos de daño. También se manifiesta en nuestras palabras hirientes, en el abuso emocional y en el desprecio hacia los demás. Jesús nos enseñó en Mateo 5, 21-22 que no solo el acto de asesinar es condenable, sino también el odio y el enojo en nuestros corazones. Nos instó a reconciliarnos con nuestros hermanos y a buscar la paz en lugar de la violencia. Por lo tanto, te insto a que reflexiones sobre la gravedad de la violencia en todas sus formas. Si has sido víctima de violencia o si te encuentras en una situación de abuso, quiero que sepas que no estás solo. Hay recursos y personas dispuestas a ayudarte. No tengas miedo de buscar apoyo y de romper el ciclo destructivo. Si alguna vez has sido cómplice de violencia o has infligido daño a otros, es hora de enfrentar tu propia responsabilidad. El arrepentimiento genuino y el deseo de cambiar son pasos cruciales hacia la redención y la transformación. Busca la ayuda de profesionales y de líderes espirituales para superar la violencia en tu vida y para encontrar caminos de sanación y restauración. Recordemos siempre que nuestras manos tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir. Optemos por extender nuestras manos en amor y compasión hacia aquellos que han sufrido violencia, brindando apoyo y esperanza. Juntos, podemos trabajar para erradicar la violencia de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Pecado 4. Corazón que trama planes malvados. El cuarto pecado que Dios aborrece, el corazón que trama planes malvados. Este pecado se origina en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. Es en el corazón donde nacen las intenciones y los pensamientos que pueden llevarnos por un camino oscuro y destructivo. El peligro de un corazón malvado radica en que puede corromper todos los aspectos de nuestras vidas. Proverbios 4:23 nos advierte con sabiduría, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es el centro de nuestra existencia y lo que fluye de él afecta nuestra forma de pensar, hablar y actuar. Es esencial proteger nuestro corazón de la malicia y la maldad. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? El rey Salomón nos ofrece un valioso consejo en Proverbios 3, 5-6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. La clave está en confiar en Dios y permitir que su sabiduría y guía dirijan nuestras decisiones y acciones. Para proteger nuestro corazón de los planes malvados, debemos llenarlo con la palabra de Dios. El Salmo 119:11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Al meditar y aplicar los principios divinos en nuestra vida diaria, fortalecemos nuestro corazón y nos mantenemos firmes en la verdad. Pero amigo, te invito a examinar tu propio corazón y las motivaciones que lo impulsan. ¿Hay algún resentimiento, envidia o deseo de hacer daño a los demás que esté albergando en tu interior? Es hora de confrontar esos sentimientos y buscar la transformación que solo Dios puede brindar. Abre tu corazón a su amor y permite que su gracia te llene, purificando tus intenciones y guiándote hacia un camino de bondad y compasión.
En este camino de transformación, es importante recordar que somos seres imperfectos y que necesitamos la ayuda de Dios y de los demás. Busquemos la comunidad y la sabiduría de aquellos que nos rodean, compartiendo nuestras luchas y aprendiendo juntos a vivir de acuerdo con la voluntad divina. En las próximas secciones, continuaremos explorando los pecados restantes que Dios aborrece y descubriremos cómo podemos superarlos para vivir una vida en la que nuestros corazones sean puros y nuestros caminos estén alineados con la justicia y el amor. Pecado 5. Pies apresurados por hacer el mal. Querido amigo, es un privilegio continuar nuestro viaje explorando el quinto pecado que Dios aborrece, los pies apresurados por hacer el mal. Este pecado se manifiesta en aquellos que buscan activamente la maldad, que se apresuran hacia acciones y decisiones que dañan a otros y se apartan de la voluntad de Dios. La actitud de buscar hacer el mal constantemente es un reflejo de un corazón desviado y alejado de la bondad divina. Proverbios 6 y 18 nos advierte sobre aquellos cuyos pies corren hacia el mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Es un llamado a examinar nuestros propios deseos y motivaciones, y a renunciar a la atracción de la maldad. En este mundo, a menudo nos enfrentamos a tentaciones y deseos mundanos que pueden llevarnos por caminos oscuros. Pero debemos recordar que somos responsables de nuestras acciones y de las consecuencias que éstas acarrean. No podemos escapar de la responsabilidad personal de nuestras decisiones. Por lo tanto, te insto a que examines tus propios pies y hacia dónde te diriges. Te encuentras apresurándote hacia el mal, permitiendo que tus deseos egoístas y destructivos te guíen. Es hora de tomar una postura valiente y renunciar a las malas acciones. Busquemos la guía de Dios y su fortaleza para resistir las tentaciones y para caminar por sendas de justicia y amor. Renunciar a los deseos mundanos puede parecer un desafío abrumador, pero con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Busquemos llenar nuestros corazones y nuestras mentes con las enseñanzas de la palabra divina, para que nuestros pies encuentren un camino seguro y lleno de propósito. En este camino de transformación, es importante rodearnos de personas que nos inspiren y nos animen a hacer el bien. Busquemos comunidades de fe y amistades genuinas que nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra búsqueda de una vida justa y piadosa. Por lo tanto, hoy te invito a dar un paso valiente y a renunciar a las malas acciones y deseos mundanos que te arrastran hacia el mal. Busquemos la gracia y la misericordia de Dios para transformar nuestros corazones y nuestros caminos. Juntos, podemos vivir una vida de propósito, en la que nuestros pies encuentren un camino de bendición en lugar de maldición. Pecado 6. Falso testigo que difunde mentiras. El sexto pecado que Dios aborrece, el falso testimonio que difunde mentiras. La Biblia nos enseña claramente la importancia de la verdad y nos advierte sobre las consecuencias devastadoras de las palabras falsas y engañosas. El falso testimonio es condenado una y otra vez en las Escrituras. El mandamiento de no dar falso testimonio se encuentra en el corazón de los 10 mandamientos, y en Proverbios 6, 16-19 se nos advierte sobre el Señor que aborrece la lengua mentirosa. La verdad es un valor fundamental en la vida de un creyente, y debemos esforzarnos por ser portadores de la verdad en todo momento. Las mentiras tienen el poder de destruir vidas y relaciones. Pueden causar un daño irreparable, sembrar discordia y socavar la confianza. Piensa en las veces en que has sido víctima de una mentira, en cómo afectó tu vida y en las heridas que dejó. Ahora, reflexiona sobre las ocasiones en las que tú mismo has difundido mentiras o has sido un falso testigo. ¿Cuál fue el impacto de tus palabras en los demás? Te exhorto a rechazar la difamación y a buscar la verdad en todas las áreas de tu vida. No te dejes llevar por la tentación de distorsionar los hechos o de difundir rumores dañinos. En cambio, esfuérzate por ser una persona de integridad, que valora la verdad y se esfuerza por compartirla con amor y compasión. Buscar la verdad implica un compromiso constante de examinar nuestras propias palabras y motivaciones.
Requiere humildad para reconocer nuestros errores y corregirlos. También significa estar dispuesto a confrontar las mentiras y las injusticias que presenciamos y trabajar por la restauración y la reconciliación. En un mundo lleno de información y desinformación, es crucial que seamos discernientes y verifiquemos la validez de lo que escuchamos antes de aceptarlo como verdad. No nos dejemos arrastrar por la corriente de la difamación y las noticias falsas. En su lugar, busquemos la verdad en la palabra de Dios y en la sabiduría que proviene de una relación íntima con Él. Por lo tanto, hoy te animo a que examines tus palabras y tus acciones. ¿Estás siendo un testigo veraz en todo momento? ¿Estás comprometido con la verdad y dispuesto a corregirte cuando te equivocas? Busquemos la guía del Espíritu Santo para hablar con sabiduría y amor, y para rechazar la difamación y las mentiras que tanto daño causan. En las próximas secciones, continuaremos explorando los pecados restantes que Dios aborrece y descubriremos cómo podemos superarlos para vivir una vida en la que nuestras palabras sean portadoras de verdad y nuestras acciones reflejen la justicia y el amor divinos. Pecado 7. Causar discordia entre hermanos. El séptimo pecado que Dios aborrece: causar discordia entre hermanos. La discordia es como un veneno que se infiltra en nuestras relaciones, separando corazones y debilitando la unidad que Dios desea para su pueblo. La discordia tiene un impacto devastador en nuestras vidas. Rompe lazos de amistad, divide familias y debilita comunidades. Cuando sembramos la discordia, estamos actuando en contra de la voluntad de Dios, quien nos llama a amarnos y a vivir en unidad. En Proverbios 6 y 19, se menciona al sembrador de discordias como una de las cosas detestables para el Señor. Nuestro Salvador, Jesucristo, nos enseñó valiosas lecciones sobre la importancia de la unidad y los peligros de la división. En Juan 17, 20-23, Jesús oró por la unidad de todos los que creen en Él, reconociendo que la unidad es un testimonio poderoso para el mundo. También advirtió sobre la división, diciendo en Mateo 12 y 25, todo reino dividido contra sí mismo, queda asolado. Por lo tanto, te insto a que reflexiones sobre las veces en que has contribuido a la discordia entre hermanos. ¿Has hablado palabras hirientes? ¿Has sembrado semillas de envidia y rivalidad? Reconozcamos humildemente nuestras faltas y busquemos la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. En un mundo lleno de divisiones, el llamado a mantener la unidad se vuelve aún más urgente. Satanás, nuestro adversario, busca constantemente sembrar discordia y separarnos unos de otros. No cedamos a sus artimañas. En cambio, resistamos firmes en la fe, promoviendo la paz y la armonía en nuestras interacciones diarias. La unidad no significa que estemos de acuerdo en todo, pero implica que nos tratemos con amor y respeto, reconociendo nuestra humanidad compartida y nuestra identidad como hijos de Dios. Es un compromiso de buscar la reconciliación y la comprensión mutua en lugar de avivar las llamas de la discordia. Hoy te animo a que te conviertas en un agente de unidad en tu entorno. Busquemos tender puentes en lugar de construir barreras. Aprendamos a escuchar y comprender las perspectivas de los demás, y tratémoslos con compasión y empatía. Juntos, podemos marcar la diferencia y ser un reflejo del amor de Dios en un mundo desgarrado por la discordia. Pecado 8. Codicia desmedida. El octavo pecado que Dios aborrece, la codicia desmedida. La codicia es un enemigo silencioso que se arraiga en nuestros corazones, impulsándonos a buscar sin medida el afán de riquezas y posesiones materiales. La codicia es un pecado destructivo que nos consume. Nos lleva a poner nuestro enfoque y nuestra esperanza en las cosas terrenales, descuidando los verdaderos tesoros espirituales que Dios nos ofrece. En Lucas 12 y 15, Jesús nos advierte: tened cuidado, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La Biblia nos brinda numerosas advertencias sobre la avaricia y sus consecuencias. En 1 Timoteo 6 y 10,
se nos dice claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La codicia nos ciega y nos lleva a cometer actos injustos, a dañar a otros en nuestra búsqueda desmedida de riquezas y a perder de vista lo verdaderamente importante en la vida. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre tu propio corazón. ¿Has caído en las garras de la codicia desmedida? ¿Has permitido que el afán de riquezas controle tus pensamientos y acciones? Reconozcamos humildemente nuestras faltas y busquemos la restauración de un corazón generoso y contento. La contentación es el antídoto contra la codicia. Aprender a estar satisfechos con lo que tenemos y a reconocer la suficiencia en la provisión de Dios nos libera de las cadenas de la avaricia. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 4, 11-12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Además de la contentación, la generosidad es una virtud que contrarresta la codicia. Cuando compartimos lo que tenemos con los demás, reconocemos que nuestras posesiones son un regalo de Dios y que debemos administrarlas con sabiduría y generosidad. La generosidad nos conecta con el propósito más profundo de nuestras vidas, que es amar y servir a los demás. Te animo a que abraces la contentación y la generosidad en tu vida. Busquemos el equilibrio entre el disfrute de las bendiciones materiales y el enfoque en las riquezas eternas. No permitamos que la codicia desmedida nos aleje de lo que realmente importa, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pecado 9. Falta de perdón. El noveno pecado que Dios aborrece, la falta de perdón. La falta de perdón es como una cadena que nos ata al pasado, impidiéndonos experimentar la plenitud y la libertad que Dios desea para nosotros. El perdón es un pilar fundamental en la vida cristiana. Jesús mismo nos enseñó sobre su importancia y nos dio el ejemplo perfecto al perdonar a aquellos que le hicieron daño. En Mateo 6, 14-15, nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La Biblia está llena de citas que nos exhortan a perdonar y buscar la reconciliación. En Efesios 4:32, se nos insta a ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón es un reflejo del amor y la gracia de Dios hacia nosotros, y debemos extender esa misma gracia a los demás. Te animo a que reflexiones sobre las heridas en tu corazón que aún no has perdonado. ¿Hay alguien a quien todavía le guardas rencor? ¿Has permitido que la amargura y el resentimiento se arraiguen en tu vida? Reconozcamos humildemente nuestras luchas y busquemos la liberación a través del poder del perdón. El perdón no significa minimizar el daño o justificar las acciones injustas, sino liberar el peso emocional que llevamos y buscar la sanidad y la reconciliación. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Nos abrimos a la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sigamos el ejemplo de Cristo, quien en medio de su sufrimiento en la cruz, oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Sigamos ese ejemplo de amor y perdón incondicional, sabiendo que es a través del perdón que encontramos la verdadera paz y la restauración de nuestras relaciones. Querido amigo, te insto a que te liberes de la carga de la falta de perdón. Abre tu corazón a la gracia de Dios y permite que su amor fluya a través de ti. Busquemos la reconciliación, el diálogo honesto y el perdón genuino. Solo a través del perdón podremos experimentar la plenitud y la libertad que Dios tiene reservadas para nosotros.